Bueno, buenas tardes a todos participantes de la cátedra Casación Penal en Maestría. Les habla desde acá el doctor Omar Martínez, el que tiene pues la responsabilidad de llevar esta cátedra a través de la plataforma a ustedes. Hoy voy a tocar un tema que denomino yo, como siempre es característico en hablarlo, lo denomino los famosos remedios procesales. Y el remedio procesal no es más sino buscar limpiar de vicios, de impurezas el proceso. ¿Por qué? Porque todo abogado participante en un proceso penal debe estar pendiente, inclusive desde el momento de la presentación del detenido. Allí ya comienza su trabajo de limpiar ciertas irregularidades que observe, ya sea por parte de los cuerpos policiales del acta, ya sea por parte del ciudadano fiscal, del Ministerio Público, o yo sea tomando en cuenta que de repente el ciudadano juez también se equivocó en la apreciación, y si se le está lesionando los derechos del debido proceso a la persona que ustedes representan, pues lamentablemente hay que procurar de una vez a poner remedios procesales a objeto de evitar que las cosas se le vayan complicando y se vaya desarrollando un temario que al final no va a permitir el éxito que se requiere como medio de defensa. Digo esto porque para nadie es un secreto que la mayoría, un alto porcentaje, yo creo que pasa un 90%, de la audiencia de presentaciones que se hacen en los tribunales de nuestro país son única y exclusivamente fundamentados en el acta policial de detención. Así de sencillo es. La fiscalía toma esa acta policial, el fiscal procede a hacer la presentación del detenido 48 horas después y se fundamenta en lo que dice el acta policial. Y el ciudadano juez de guardia, que es de control, pues ve todo lo que se está plasmado en el acta policial, con algunas acotaciones que en determinado momento puede ser que el fiscal le coloque allí. Y con eso se le da inicio al proceso investigativo y judicial contra esa persona, pero allí se está pidiendo la privativa de libertad de una vez. Y existe una cantidad de delitos allí que se le están tipificando que si usted se pone a analizar, es imposible que una o dos personas tengan toda esa cantidad de delitos que le imputan allí. O sea, allí tiene que comenzar el ojo clínico del ciudadano abogado defensor, sea de sexo femenino o sexo masculino, a colocar de inmediato la lupa donde están los defectos y hacerlos ver allí como un remedio procesal, o sea, como un pequeño recurso. Inclusive, si existe una privativa de libertad y ustedes observan que es una medida gravosa, privarlo de libertad, y que perfectamente pudiera quedar en libertad y ser investigado, pues es deber de ustedes, una exterminada audiencia o en la misma audiencia de presentación, solicitar al juez que cambie esa medida gravosa que se está dictando por una que sea menos perjudicial para la persona. Y ofertando las garantías procesales para que no existan algunos elementos que se puedan perturbar la solicitud de esa medida gravosa y que se pueda interpretar como un peligro de fuga, como que la persona no reside aquí en el sitio, en esta jurisdicción tachirense, y una cantidad de elementos que ustedes tienen que saber manejar. Y para ello, pues ustedes, la presentación se hizo hoy, pues bueno, muy sencillo, y el ciudadano juez, nosotros vamos, yo mañana, o nosotros, son varios los abogados que están defendiendo, vamos a mañana pasaremos por el despacho a hacer nuestro planteamiento, porque no estamos acorde con esta decisión que está tomando de dejar a la persona privada de libertad. ¿Qué hay que hacer? Buscarse los testigos, buscarse los fiadores, buscarle los respectivos balances, la carta de domicilio de los fiadores, la carta de domicilio y la buena conducta del ciudadano, que los ciudadanos o ciudadanos que estén siendo imputados, la constancia de matrimonio si es casado, la constancia de domicilio para que tenga arraigo donde está viviendo, la constancia de trabajo, la constancia de buena conducta y solicitarle posteriormente al día siguiente, si es factible, al ciudadano juez que se reconsidere esa medida gravosa de privativa de libertad por una menos gravosa que pueda ser objeto de permanecer en libertad mientras continúa la audiencia preliminar.
Hay delitos que no lo permiten, pero hay delitos que sí lo permiten, o como no trató de demostrar la culpabilidad de pleno, pues se puede solicitar eso. Entonces, allí debe comenzar ya de antemano la labor encomiable que tienen que tener ustedes como defensores. Y si no se puede solicitar el cambio de esa medida gravosa de privativa de libertad, entonces tienen que ver los elementos de imputabilidad que se manejaron en esa audiencia de presentaciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que hicieron la detención y por parte del ciudadano fiscal que estaba allí presente y que argumentó una cantidad de cuestiones en contra de su defendido o su asistido, pues entonces tiene que comenzar usted también a promover sus pruebas respectivas y a solicitarle a la fiscalía que diligencie esto, aquello, esto. Si es un robo, tiene que ir al sitio, hacer trabajo de inteligencia criminalística, ponerse a investigar, verificar qué cámara hay en el sector, hablar con su detenido, que sea sincero con usted, que se dice qué pasó, verificar los videos de filmación que pueden existir, los testigos, todo cuanto vaya en beneficio de la persona debe ser tomado en cuenta. ¿Para qué? Para que ustedes no vayan a tener problemas de permitir que sucedan vicios y resulta que al final llega el día de la audiencia, como ha pasado con muchos abogados que yo me los consigo en los pasillos y dice, profe, una pregunta, concha, ¿de qué puedo hacer? Porque resulta que el muchacho me lo están culpando de robo, pero ahí aparece que era un hombre de camisa blanca y el mío tenía una franela roja y un jean. Digo, pero usted, sí, hay una señora que lo vio, pero usted trajo a esa señora en su fase investigativa de los 45 días antes de la audiencia. No, profe, no la trae, concha, yo no supe hacerlo. Entonces, hay que investigar, hay que leer, hay que procurar hacer las cosas. Si a una persona la están culpando por estafa, pues tienen que saber ustedes cuándo se tipifica una estafa y cuándo no, porque puede ser negociaciones de incumplimiento contractual de parte mercantil y no parte penal. Deben de inmediatamente pedirle el cruce de llamadas telefónicas para que hablar a la persona que culpa que lo están estafando o a la persona que están imputando de estafadora. Esto nos va a permitir que las personas pues puedan tener, si se quiere, acceso a que las cosas se puedan manejar de una forma mejor. Vamos a analizar en este tema lo que son los procesos en el recurso. Los remedios procesales sirven para la regulación de las competencias y sirven para depurar de cualquier vicio, de cualquier cuestión que veamos que puedan ocasionarle o lesionarle los derechos a nuestro defendido. De igual manera son medios de impugnación. ¿Por qué? Porque sirven para impugnar lo que nosotros creamos o entendamos que no guarda relación de ser. Y en el derecho, cuando ustedes comienzan a ver lo que hay que hacer, ustedes se van a conseguir una cantidad de irregularidades que cometen todos allí, todos los que formamos parte, inclusive hasta uno mismo se equivoca. Y se equivoca ¿por qué? Porque no lee. Se equivoca ¿por qué? Porque resulta que no comienza a diligenciar por la pereza no ponerse a escribir, cuando desde que comienza la audiencia primera usted tiene que estar comenzando a anexar, promover testigos, puede solicitar al fiscal que se tenga fijación del sitio de suceso, solicitar al fiscal que se le solicita al cuerpo de investigaciones de la división esta de técnica, que por favor mande si es un homicidio, el sitio de suceso, qué fue las evidencias que se recolectaron, está pendiente cómo está la guardia y custodia de las evidencias, que eso tienen que tener un procedimiento, que eso fuera parte del derecho probatorio, que tuvieron que lo visto ustedes. Entonces, todo eso tiene que estar uno pendiente. Y si usted ve que si no se violentó la guardia y custodia de la evidencia, inmediatamente tienen que dejarlo por escrito. Si había un testigo que habla otro idioma y no se utilizó el intérprete, inmediatamente declara eso inadmisible porque no se cumplió el procedimiento con ese, porque eso está establecido en el COC. Todo eso hay que leerlo, acostúmbrense a leer. Acostúmbrense a leer para que ustedes puedan fundamentarse bien como abogados. Entonces vamos a hablar cómo se clasifican los recursos. Y los recursos se clasifican en nominados e innominados. ¿Cuáles son los nominados? Los que están expresamente regulados como recursos a través de las leyes procesales. Los nominados son aquellos recursos que están señalados o que aparecen regulados por la ley. Así de sencillo es. Los nominados. Para que ustedes los busquen cuáles son y me pongan concepto de cada quien y me pongan la interpretación que cada quien le va a dar al recurso nominado. Y el recurso innominado
Los innominados, los que regulan en las leyes sin una denominación específica. Se regulan en las leyes, pero sin ninguna denominación específica. Pero que existen determinados momentos cuando algunos abogados atrevidos en el ejercicio pretenden innovar una irregularidad, a ver si se cuela, y que de repente muchas veces por impericia y falta también de sapiencia del ciudadano juez, pues se la admite. Y hablamos de las nulidades. Que las nulidades pues son simplemente todo lo que uno considere que es nulo y nada le cuesta a uno fundamentarlo. Pero para plantear una nulidad de un acto procesal, porque considera que debe hacerse, pues eso, todos esos recursos se le tienen que interponer al juez que está allí de control. Y si se va para juicio, se le interpone al juez de juicio. Eso hay que pasárselo primero al ciudadano juez al que tiene la causa. Y él está en el deber de aceptar ese recurso y debe de enviarlo directamente a la Corte de Apelaciones. Si él lo puede resolver, lo resuelve una vez. Si no, entonces lo debe mandar a la Corte de Apelaciones. Y si no es problema suyo, que usted lo mande a la Corte de Apelaciones, tomando en cuenta que hay un silencio administrativo por parte del juez que no le quiere contestar el recurso suyo. Y si usted se queda callado porque le da pena con el juez, que se puede molestar y que mañana, pasó mañana, puede tener otro caso con él, y entonces ya tiene una enemistad, pues lamentablemente, señores, ustedes no sirven para defensores, porque no pelean. Y no es pelear a golpe, es pelear académicamente y científicamente. Entonces, hacerle ver, ciudadano juez, solicito esto y esto, por cuanto considero que hay un desacuerdo jurídico por esto y por esto, ya que la jurisprudencia indica esto, y el código en concordancia con el código tal, y el código tal, y con la Constitución dice esto y esto. Entonces, si no, yo, doctor, ¿qué pasó? Ah, no, yo no sabe nada de eso. Bueno, pero entonces agarra y le pasa directamente a la Corte de Apelaciones y va allí para que le revisen eso. Un recurso de revisión que usted perfectamente lo puede plantear en cualquier incidencia del proceso. ¿Por qué pasa todo esto? Voy a explicar por qué. Porque es que nosotros, lamentablemente, nuestro proceso penal venezolano carece de unos jueces que se llaman jueces de garantías. Y los jueces de garantías no hacen sino simplemente la función de garantizar el proceso, de sanearlo. Bueno, dicho ya lo que son los recursos nominativos perdón, los recursos nominados y los innominados, vamos a pasar ahora a lo que son los recursos devolutivos y no devolutivos. Los recursos devolutivos son los que desplazan de un tribunal distinto a otro. Me explico. Cuando uno sale del tribunal de control o el tribunal de juicio o el tribunal de ejecución y se va directamente a la Corte de Apelaciones. Y los no devolutivos son los que conoce el mismo tribunal. Por lo menos el que hablamos inicialmente, la revisión de la medida, pues se le plantea directamente al ciudadano juez y él puede corregir allí sin necesidad de ir a la Corte. Porque es que la Corte de Apelaciones no solamente es para ir a impugnar las sentencias, no, también hay que ir cuando uno le está violentando algún derecho y uno considera que si el juez no le soluciona, porque ese es el no devolutivo, porque él simplemente lo ve él mismo allí y lo analiza y lo corrige, pues el error en que pueda estar en curso también el ciudadano juez. De repente por algún olvido o por alguna injerencia que se le pasó por alto, entonces puede corregir, llama a las partes y corrige. Pero si no, entonces habría que acudir a la Corte. Entonces, eso se llaman devolutivos y no devolutivos. Entonces, el trabajo radica en ustedes conseguirme ejemplos y profundizar más en la investigación. Solamente estoy tratando algunos tópicos para que ustedes vayan avanzando. Y también existen los recursos que son los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios son los que se regulan dentro del mismo tribunal y que pueden ir a la Corte, pero son recursos que son de incidencias, que vienen siendo algo parecido a los devolutivos y a los no devolutivos. Y los extraordinarios son los que atacan directamente las sentencias. Son recursos extraordinarios porque ya van directamente a casación, directamente. Y inclusive dentro del mismo proceso penal, también se pueden dar recursos que son los famosos amparos constitucionales. Vamos a hablar sobre los recursos que conocemos como recursos de apelación. El recurso de apelación es el que va contra la sentencia definitiva que se interpone ante el juez o el tribunal que la dictó. El recurso de apelación que se hace contra la sentencia definitiva se hace contra el tribunal que la dio. Si la persona admite los hechos, entonces le corresponde al juez de control
imponer la pena de una vez. Si la persona no admite los hechos, entonces lo mandan a juicio, entonces en juicio lo van a condenar, pero entonces se va a impugnar, se hace un recurso de apelación contra la sentencia directamente al juez de juicio. Estoy explicando, ¿no? El juez de control sentencia cuando la persona pues admite los hechos, ya no tiene ningún sentido mandarlo para juicio, entonces allí sentencia. Pero si la sentencia, la dosimetría que se maneja por el tipo de delito, no es acorde ni es lo que se esperaba ante la parte numérica que uno manejó, pues uno puede invocar el efecto de el recurso, el efecto de un recurso de apelación contra esa sentencia. Entonces, ¿cómo se hace ese recurso de apelación? Pues muy sencillo, se hace contra el mismo juez que dio la sentencia respectiva dentro de un lapso de 10 días, contado a partir de la fecha en que fue dictada la sentencia o de la publicación de su texto íntegro. Ojo, es que está pendiente en esto. Una vez que se publique a los 10 días, una vez que se tenga la sentencia ya 10 días de ser impuesta, usted debe plantear el recurso de apelación ante ese juez, el que dio la sentencia. Ese señor la leerá, la analizará y tiene la obligación de remitirla de inmediato a la Corte de Apelaciones. Este escrito está muy bien fundamentado, en el cual se debe expresar concreta y separadamente cada motivo de sus fundamentos y la solución que pretende que esté acordado su pedimento y enmarcado entre el aparato judicial. No se pone a inventar y a pedir cosas que crea que no le dan a resultado. Tiene que fundamentarse bien. Y debe hablar sobre lo que está allí, sobre lo que usted va a plantear. No tiene que comenzar a echar historias desde que el tipo cayó detenido, desde el momento que nació, no. Va puramente sobre la sentencia. Usted tiene que preguntar sobre la sentencia, se le violó por esto y por esto, y la sentencia de tantos años no es acorde por esto y por esto y por esto. Usted explica todos los motivos. Tiene que leer, porque si la persona admite los hechos y la persona es menor de 21 años, esa persona tiene, según el Código Penal, una rebaja, porque supuestamente no tiene la capacidad, la interesa madurez mental, y eso le beneficia en partes a una rebaja. De igual manera el ahorro procesal, porque resulta que admitió, no hizo gastarle al Poder Judicial una cantidad de dinero en un proceso. Segundo, no tiene antecedentes y una cantidad de cosas que entonces usted tiene que saberlas manejar bien, porque si le van a colocar 18 años de cárcel por X delito, entonces usted tiene un 24 juez, solicito revisión de la pedida por esto y por esto, porque resulta que mi defendido, como bien es sabido, no tiene sino 20 años de edad, no registra antecedente ninguno, es primario, es estudiante, hay una cantidad de papeles que se tienen que analizar y ataca la sentencia bien. Pero no tiene que comenzar a contar todo lo que pasó desde el momento que le detuvieron, porque ahí se va a empastelar, y perdonen que claro estos términos para que ustedes entiendan, y lejos de obtener un beneficio se van a salir perjudicados. Entonces debe ser muy concreto con lo que va a plantear. De igual manera, entonces, ese escrito lo recibe el juez al cual se le está colocando. El juez tiene 3 días para enviarlo directamente a la Corte de Apelaciones. Una vez que llegue al despacho, en el tribunal, en la Corte de Apelaciones, le asignan un ponente de los 3 que tiene la Corte de Apelaciones, y entonces ellos tendrán 10 días. Ellos tendrán 10 días para proceder a hacer la audiencia respectiva. Y en la audiencia respectiva, ojo, también el ciudadano fiscal puede también contestar ese escrito, ese recurso. También tiene 5 días también para escribir lo que considere que no le pueden atacar la sentencia que logró conseguir en contra de esa persona, porque considera que hay suficientes elementos, que va a llegar para acá. Entonces tiene 5 días después que usted plantea su recurso, él también escribe sus cositas allí para atacar lo que usted está pidiendo. O puede ser que de repente el fiscal solicite el recurso, lo plantea en la Corte de Apelaciones, pero considera que la pena es muy poca y él aspiraba que fuera más, entonces usted también tiene que atacarlo. Y después allí entonces la Corte designa un magistrado ponente y se hace una audiencia, donde va a estar los 3 magistrados, donde va a estar el fiscal, donde va a estar el defensor, y van a estar, de repente puede estar también allí los detenidos, y los trasladan de una vez, y se procede a una audiencia allí, donde tiene el derecho el primero que interpuso el recurso, después la contraparte tiene el derecho a atacar ese recurso,
y después posteriormente viene el interrogatorio por parte de los ciudadanos magistrados, tanto para quien interpuso el recurso como para el que lo está contestando también. Y ahí se saca un veredicto. Entonces, esa es la forma de cómo manejar los recursos de apelaciones. Bueno, que tengan feliz día, que la pasen bonito y nos veremos, si Dios quiere, en la próxima tarea. Vamos a decir, hacemos de una manera sincrónica para que todos entren al sistema. Buenas tardes.